¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Ahorita estoy grabando este video, son a las 11 de la mañana con 5 minutos. El día de ayer, si no estoy mal, estuve revisando en YouTube y me apareció el canal de Luis Román, creo que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estaban hablando sobre una Biblia que aprobaron y es lo que vamos a checar en esta ocasión y por qué me llamó la atención. Pero antes de escuchar lo que ellos dicen, quiero compartirles la fuente que ellos mencionaban también. Mencionaban la Info Vaticana, donde sacaron o donde salió este artículo. Así que vamos a checar la cuenta, la página de Info Vaticana. Creo que ahí la tienen. Esa es la página de Info Vaticana y vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo acerca de esta Biblia y luego escuchamos lo que nos dice Luis Román y su acompañante o la persona con la cual él habla sobre este tema. El título, creo que pueden ver el título del artículo, dice: Obispos de Estados Unidos aprueban una Biblia lavada de referencias a la homosexualidad. Y esta es la portada de esta Biblia. Vamos a leer parte de lo que menciona en este artículo. La fecha es del 1 de octubre del 2025. Y dice así: la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ahí tienen las siglas en inglés, dice lo que significa que dice, la conferencia ha concedido el imprimatur a la, esta es la traducción, dice lo que significa que esta traducción protestante actualizada, criticada desde hace años por edulcorar pasajes sobre la homosexualidad, queda aprobada para su uso privado y estudio por los fieles católicos, según informó Friendship Press, brazo editorial del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos. El texto católico no tendrá diferencias. A ver, permítame, que se me movió esto. No tendrá, dice, diferencias con la base protestante y ya se encuentra en el listado de traducciones aprobadas por la propia conferencia episcopal. Ahí está las siglas nuevamente en inglés. Dice: el origen de la controversia gay washing bíblico. Las críticas vienen del 2022, según informó el portal Catholic Culture, cuando el biblista protestante, esto es lo que me llamó la atención, no sé por qué, como que siempre quieren ensuciar, no sé cuál sea el tema, el problema que tienen muchos católicos, que siempre quieren ensuciar, siempre quieren embarrar al protestantismo, como que los protestantes, no sé si hay tanto odio contra los protestantes porque cualquier cosa culpan al protestantismo. No sé cuál sea el problema que ellos tienen. Muchos católicos, muchos apologistas nos tildan, nos critican, nos señalan como anticatólicos, pero no se dan cuenta del antiprotestantismo que ellos tienen, porque cualquier problema, cualquier discusión, cualquier pleito que tengan aún dentro del catolicismo, siempre el culpable es el protestante. O sea, cuando uno no tiene nada que ver en los problemas que ellos tienen, pero por alguna razón siempre sale embarrado, como se dice, a los protestantes. Y menciono esto porque dice: cuando un biblista protestante, Robert A.J. Gagnon, especialista en escritura y homosexualidad, advirtió, o sea, este protestante estaba advirtiendo sobre este problema, pero aún así estos obispos tradujeron o autorizaron esta Biblia o esta traducción. Dice, advirtió que la NRSV sustituía el término griego arsenokoitai, traducido tradicionalmente como sodomitas, por la vaga fórmula hombres que practican relaciones ilícitas. Para
Aquí sí hay que lavarle también algunas palabras para las plataformas. Dice, para Gagnon, este cambio rompe la conexión evidente entre la palabra griega y la práctica entre personas del mismo sexo. La traducción incluso dice incluyó una nota al pie, primero significado griego incierto y luego posiblemente hombres que tienen relaciones íntimas con hombres. Pese a ello, el texto principal eliminó cualquier referencia explícita a la homosexualidad. Gagnon denunció que se trataba de la primera traducción moderna de gran difusión que borra toda mención al pecado homosexual. La maniobra, dice, de los traductores y la tibieza episcopal. El escándalo llevó incluso al Washington Times a cubrir el debate en 2022. Allí quedó patente que los traductores no asumieron responsabilidad. Ninguno supo explicar quién cambió las frases, como si, en palabras irónicas de un analista católico, se trata del becerro de oro que apareció por sí solo. Más recientemente, en una entrevista, los responsables de la NRSV rechazaron acusaciones de motivaciones ideológicas, asegurando haber defendido sus elecciones ante un organismo, posiblemente la misma. Bueno, pero si ellos defendieron, pero ¿cómo lo defendieron si al final fueron los mismos que lo aprobaron? Sin embargo, dice, en lugar de exigir correcciones, los obispos norteamericanos han optado por dar el visto bueno, desoyendo las advertencias de que este texto ofrece una Biblia diluida en clave ideológica. Y aquí habla acerca de los riesgos que hay en tener esta traducción. Esto es lo que comentan en este artículo de Info Vaticana acerca de esta traducción o de esta revisión, como se le pueda o quiera llamar. Ahora vamos a escuchar lo que dicen Luis Román y Jesse Romero, como aparece su nombre ahí. De hoy vamos a estar hablando del tema. A ver qué nos dicen sobre esta Biblia y el problema que conlleva. Que miren, yo lo he mencionado y yo sé que Jesse creo que piensa lo mismo. Una de las señales de la apostasía, lamentablemente, dentro de la iglesia es este tema del arcoíris, de la homosexualidad, del género. Creo que Luis Román es uno, o al menos el canal de él es donde se le critica también algunas cuestiones o cosas que son criticables al Vaticano, al Papa y a los obispos o a quien se le tenga que criticar. Creo que es algo que uno tiene que reconocer también, reconocerle a Luis Román que él y su canal es un canal donde hacen ciertas críticas cuando se tiene que hacer, como en el caso también de Horacio Giusto, que también pues hace sus críticas cuando es necesario hacerlas, a diferencia del mismo Santiago Alarcón y otros que se hacen de la vista gorda o como que tienen miedo, parece, tocar o criticar al Papa y al Vaticano. Tristemente vemos una división muy marcada entre el clero y los laicos, y en el mundo entero pues no es normal, a mí es normal, no es sorpresa, pero dentro de la iglesia sí es sorpresa ver esto, así que de eso vamos a estar hablando hoy, porque los obispos han aprobado, unos obispos, ya mismo nos van a dar los detalles, han aprobado una Biblia que blanquea la homosexualidad, y además de eso vamos a estar hablando de cómo Aquí habla acerca de los obispos. Supongo que estos son obispos católicos, no son obispos protestantes o no sé. No estoy seguro aquí a qué se refiere o a qué grupo de obispos se refiere. Si son católicos, ahí es donde vuelvo. Entonces, si fueron obispos católicos quienes aprobaron esta traducción o revisión, entonces, ¿por qué culpar al protestante? O sea, si el protestante no tiene vela en el entierro, no sé cuál sea el problema. Y luego nos critican o luego nos llaman ellos a nosotros anticatólicos. el orgullo gay muestra su verdadera cara al odio anticatólico. Y pues Jesse hoy nos va a estar dando esos detalles. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, Luis, y poco triste de tener que compartir algo así, pero mira, lamentablemente Jesús nos dijo que en la iglesia verdadera que va a haber ovejas y cabríos, ¿verdad? Nos dijo que va a haber hierba buena y hierba mala, y por lo tanto, no simplemente los laicos se describe eso, también entre el clero. Hay apóstatas, como lo has dicho tú, y hay personas fieles al depósito de la fe, y por lo tanto, esa es una pelea que ahorita estamos entrando bien fuerte, y empezó, yo diría, con el papado del Papa Francisco, donde él no estaba muy firme en este punto. Y
Esto es algo que, como repito, Luis Román siempre ha criticado lo que se tenga que criticar en cuanto al papado y los documentos o todo lo que el Papa haga. Y muchos defendieron y defienden, creo todavía, al Papa Francisco, simplemente por ser el Papa. Pero, por ejemplo, este dice de que todo esto acerca de este movimiento de esta comunidad arcoíris comenzó con el Papa Francisco, y más cuando se dio, por ejemplo, el caso de Fiducia Supplicans. Creo que Luis Román fue uno de los que criticó, al igual que Horacio Giusto, también la marcha que se dio hace poco y creo que se iba a hacer el año pasado. O sea, todo esto comenzó al menos lo que él dice, que comenzó con el Papa Francisco. Y muchos pensaron y muchos estaban deseando que este Papa fuera en contra o de alguna manera quitara todo o por lo menos limitara el acceso o la libertad que esta comunidad tiene dentro del Vaticano. Pero como el mismo Jesse dice, bueno, este Papa está siguiendo el mismo camino que comenzó el Papa Francisco. Y por lo tanto, el Papa Leo XIII ahora sigue este nuevo Papa, y lo mismo estamos viendo, que no está muy firme en este asunto tampoco, Luis. Sí, lamentablemente, pues, como yo le decía a muchos, y seguimos con el tema porque se nos va el tiempo, pero lo que yo veo en este pontificado, tenemos que orar mucho por el Papa León XIV, sí, pero es un poco más de cortesía con el lado conservador, con el lado tradicional, con lo que es católico, pero siguen con la agenda progresista también. Entonces, exactamente. El otro. Sigue con la agenda progresista. La otra vez hay otra crítica que le hizo Horacio Giusto, y vuelvo a repetir, Luis Román también, en cuando este Papa Prevost fue a bendecir una barra, un cubo de hielo, o sea, siguiendo con esta línea progresista del calentamiento global. Otro Papa era muy, muy directo y iba con todo en contra de lo que fuera muy católico, muy tradicional, y pues teníamos esos problemas y esas cosas. Con él no. En parte, pues, es bueno en ese sentido esa parte, pero es malísima porque sigue como quiera la agenda progresista, y eso sí duele mucho, como dices tú, Jesse. Pues aquí vemos infocatólica.com, tienen aquí un artículo bien breve que dice: los obispos de los Estados Unidos aprueban una versión gay-friendly de la Biblia. Dice aquí. Aquí está haciendo mención del artículo que acabamos de leer. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha aprobado con imprimatur la edición católica de la NRSVU, una espuria traducción de la Biblia que suaviza las referencias a la homosexualidad. El texto es idéntico al de la versión protestante previa, salvo en los deuterocanónicos que no aparecen en las Biblias protestantes. Luis, esto pasó ya en Canadá como hace 10 años, pero no se hizo mucho ruido. Hace 10 años, los obispos de Canadá, ellos quitaron todas las lecturas del leccionario de 3 años que se habla del homosexualismo, como Romanos capítulo 1, Génesis capítulo 19, 1 Corintios capítulo 6. Todas las referencias al homosexualismo en las Biblias del leccionario en Canadá ya omitieron todos los textos, ya no se leen en el leccionario en 3 años. Y por lo tanto aquí, no simplemente en Canadá, pero estamos viendo que está ahora pasando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Desafortunadamente hay muchos obispos que son gay friendly, que tienen mucha amistad con esa comunidad, y otros que francamente yo te diría que estoy casi seguro que son homosexuales. Y por lo tanto, porque una persona dice que bueno, haciendo referencia acerca de los sacerdotes que tienen esta inclinación. De hecho, la mayoría, hay un gran porcentaje de sacerdotes con esta misma inclinación hacia el mismo sexo, pero hay otros que defienden o que niegan también o que quieren de alguna manera también lavarle la cara al Vaticano y a muchos de los que tienen esta inclinación por personas del mismo sexo también. Entonces, y eso es algo que los mismos sacerdotes han dicho acerca de este problema dentro del clero católico. Una que tiene esta postura como un sacerdote, un obispo, esta postura suave con la agenda de los homosexuales, pues esta persona quizás ha experimentado o está actualmente practicando esa vida. Pero por lo tanto, eso me da tristeza, porque la Biblia... Y eso tiene algo de sentido, porque si alguien
si alguien apoya, por ejemplo, muchos de los que apoyan este movimiento, esta ideología, comparten esta misma postura también. A lo mejor puede tener algo de sentido también, de que si alguien promueve o apoya esto, puede que tenga esas mismas inclinaciones también. Biblia no se puede mutilar. Uno no puede decidir lo que Dios dice y lo que Dios no dice. Y por lo tanto sabemos que cada texto de la Biblia, cada libro, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos dio esta Biblia para que nos enseñemos la doctrina correcta, para corregir, también para reprimir. Y pues lo que pasó en Canadá, ya va a pasar aquí en los Estados Unidos. Quieren otra vez omitir los textos que se refieren al homosexualismo o que denuncian el homosexualismo como pecado. Se parece aquí que quieren quitar eso de los textos del leccionario. No, aquí dice de la Biblia, una versión aprobada en español. Por lo tanto, eso para mí, estamos nosotros siguiendo la corriente del Papa Francisco, que él estaba muy suave, muy lento en su postura contra la comunidad de los homosexuales. Sí, así mismo. No, sí, esto es grave porque es en la Biblia. Lo que tú mencionas también. Bueno, de hecho, el Papa Francisco fue el que, se me olvida el nombre, al que nombró para que esté al frente del dicasterio de la fe o para la fe, algo así. Fue él el que lo nombró, el que está a cargo de esta rama o dentro del Vaticano. De por sí, mi párroco lo ha mencionado en la iglesia, porque en el leccionario de la misa Novus Ordo, muchos de esos textos que tú acabas de decir no se leen. O sea, si tú solamente lees porque a veces la gente dice, no, si yo voy a la misa diaria, ahora con el ciclo de 3 años, yo leo la Biblia completa, pero no, hay textos que no se leen, y uno de los textos que no se lee, uno de ellos es que la mujer no debe leer en las misas y debe usar el velo. Este no se lee nunca. Esto acerca de que las mujeres no deben de leer en la música, en la misa, no recuerdo, bueno, no sé a qué se refiere, porque yo como les he mencionado, yo he ido me han invitado a grabar a grabar 15 años, a grabar bodas. Y no sé si eso para ellos cuenta como una misa o es una misa. No sé a qué se refiere Luis Román cuando habla de que las mujeres no pueden leer en la misa, pero en estos bendiciones que se le dan a las quinceañeras y a los matrimonios, pues son mujeres las que leen. De hecho, en una ocasión creo que el sacerdote estaba muy apurado o no sé, pero de hecho fue una mujer, no recuerdo si fue una monja o fue alguien que se encargaba ahí o que ayudaba en la iglesia, pero fue una mujer de hecho la que dio las palabras a la quinceañera. Entonces no sé a qué se refiere Luis Román cuando dice de que las mujeres no pueden dar lectura en la misa. No lo den, está omitido. Ese es uno. Y el otro, y lo dice San Pablo, que ella tiene que cubrirse. Ese texto está en 1 Corintios capítulo 14. Sí, no lo leen, en las misas no se lee, sigue en la Biblia. Y el de la homosexualidad, el que habla de que básicamente van para el infierno, porque lo dice San Pablo muy claro, no se lee tampoco. O sea, no se ha eliminado de la Biblia en Estados Unidos, bueno, ahora tú me dices con esta Biblia nueva, no sé qué vaya a pasar, pero en el leccionario moderno, sí, y es una contradicción porque el Papa Juan Pablo II en el Catecismo cita todos estos textos para hablar de la homosexualidad, pero entonces ¿por qué no se leen en la misa? Y es por esa temática que tienen de no meterse en temas muy fuertes en los domingos y de lunes a viernes, que para atraer a la gente, y lo que ha hecho es que los católicos, yo sé de católicos que me han dicho a mí, pero es que Luis, la Biblia no habla de la homosexualidad. Imagínate, te dicen así, o por lo menos te dicen, el Nuevo Testamento no habla de la homosexualidad, el Viejo sí, Sodoma y Gomorra, pero hasta ahí, no saben que San Pablo, con nombre y apellido, habla de este tema. Mira, yo también no sé a qué Biblia se refiere a la Biblia que mencionaron, la Biblia protestante, no sé a qué Biblia se refiere, pero al menos la Biblia que uno tiene, pues hablan explícitamente en contra de la homosexualidad. No sé a qué versión o revisión, a qué traducción ellos se refieren en cuanto a que esta Biblia que aprobaron es una continuación o era lo que una Biblia protestante creo ya había hecho. No sé a qué Biblia se refiere. Hay 2 puntos aquí. Ha habido una infiltración en la Iglesia Católica de homosexuales y esto ha pasado, ya tienen como
Creo que esto también ya como que es algo muy, muy gastado acerca de la infiltración. Pienso que eso ya también es muy gastado, como que ya está enfada escuchar, creo, eso de que hay una infiltración. Y aún a eso también se habla acerca de que los protestantes se infiltraron también en el catolicismo. O sea, creo que cada persona, aún los sacerdotes, los obispos, tienen su propia ideología, tienen su propio pensamiento, tienen su propia línea, la cual ellos quieren seguir, su propia visión acerca de, en este caso, del catolicismo. O sea, el hablar de infiltración creo que también a veces puede caer en conspiración también. No sé, o sea, como pienso que ya está muy gastado esta palabrita. Por 100 años que está documentado la infiltración de comunistas y homosexuales y masones en la Iglesia Católica. Creo que una cosa es que haya infiltración y otras cosas es que sean en sí comunistas o que sean de esta comunidad o que sean de tal ideología. O sea, una cosa es que una persona se infiltre, otra cosa que ya la persona, por ejemplo, a Francisco se le acusaba de comunista. ¿Por qué? Por la ideología que él tenía. O sea, no es que alguien se había infiltrado, sino que esa era la ideología de él, esa era su visión, era lo que él quería para la Iglesia Católica. Esa era la visión que él tenía para la iglesia, el rumbo que él quería que la iglesia agarrara. Por eso ellos mismos están diciendo de que este papa dice que está siguiendo la línea de Francisco. ¿Por qué? Porque esa es la idea, esa es la línea, no que se infiltraron, sino que esa es la línea que ellos tienen, esa es la visión que ellos quieren para el catolicismo. O sea, no hay ninguna infiltración. Y por lo tanto, también vemos que el lobby en la propaganda de los homosexuales es tan fuerte que hasta hemos visto. Si él mismo está diciendo que hay sacerdotes, que tienen esta inclinación por personas del mismo sexo, entonces ¿dónde está la infiltración? Si el mismo sacerdote tiene esa inclinación, entonces ¿dónde está la infiltración? Si estos sacerdotes, si hay una comunidad de sacerdotes que tienen esta inclinación por el sexo, por el mismo sexo, entonces son ellos mismos los que empujan esta corriente, los que empujan esta visión. Entonces no hay ninguna infiltración, son ellos mismos, porque ellos es lo que quieren. O sea, no tiene sentido. Que 14 obispos en los Estados Unidos, porque salió ese artículo en LifeSite News, todas las fotos de los obispos de las diferentes diócesis en los Estados Unidos, 14 que declaran y que apoyan el movimiento y la ideología LGBT. Y esos obispos abiertamente apoyan y respaldan eso. Por lo tanto, eso también es parte de lo que la apostasía de lo que habla San Pablo, que va a pasar en los últimos tiempos. Lo estamos viendo ahorita concretamente, Luis. Pero se supone que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Que se están infiltrando, según él, o según los católicos, los apologistas. ¿Qué pasó con la iglesia, con la promesa de Jesús? O sea, ¿por qué? Si la iglesia católica es la iglesia verdadera, ¿por qué esta infiltración? ¿Por qué estas ideologías? ¿Por qué estas corrientes? ¿Cómo es que desde adentro están derrumbando a la ICAR? O sea, si es la iglesia verdadera, ¿cómo es que están metiendo estos caballos de Troya? Así mismo es, así mismo es. Pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Ser cristiano católico no es fácil. Cargar tu cruz y seguir el maestro no es fácil. Creo que ser católico es lo más sencillo, porque, o sea, por esto mismo, porque alguien, no recuerdo si Casanova decía de que tú puedes dentro de la iglesia católica tú puedes pensar lo que quieras, puedes tener la visión que quieras, puedes creer lo que quieras, siempre y cuando te mantengas dentro de la iglesia católica. El problema es cuando te sales de la iglesia católica, es cuando empiezan los problemas. Pero tú puedes, es lo que según él cuenta parte de su testimonio, cómo él regresó al protestantismo, porque decía que a él le dijeron de que él puede pensar lo que quiera, o sea, que no importa qué era lo que él creía, con tal de que se quedara en la iglesia católica, que no se fuera. Entonces, por ejemplo, aquí con esta visión, unos que apoyan este movimiento, que apoyan esta corriente, esta ideología, hay otros que no.
Eh, y hay algunos que están de acuerdo con esto, y no solamente con la homosexualidad, con el aborto, con el matrimonio del mismo sexo, o sea, cualquier cosa. Entonces, creo que es lo más sencillo. Pero va a valer la pena al fin. Pero por ahorita es una batalla, es una pelea. Hasta tratando de ser fiel dentro de nuestra iglesia. Es una batalla, Luis. Luis, ¿quieres compartir el próximo artículo que... Bueno, solo esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de este problema que ahora que tienen dentro del catolicismo con esta Biblia, y como siempre culpando a la culpa de todo son los protestantes. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo.